Ok, miembro inferior. Bien, así como revisamos miembro superior, miembro inferior es bastante similar, así que esto vamos a hacerlo más rápido porque es sencillo, ¿no? Así como dijimos, miembro superior, ¿no? Está constituido por 32 huesos, ¿recuerdan? En 4 segmentos, la cintura escapular, el brazo, el antebrazo, la mano. De manera bastante semejante, el miembro inferior está constituido en este caso por 30 huesos. 30 huesos, ¿correcto? Que están distribuidos en 4 segmentos. 4 segmentos. ¿Cuáles son los 4 segmentos del miembro inferior? En primer lugar, la cintura pélvica. ¿Ven? Es bastante parecido. La cintura pélvica, ¿correcto? Luego vamos a tener el muslo, la pierna y finalmente el pie. 4 segmentos, ¿verdad? Así como el miembro superior es cintura escapular, brazo, antebrazo y mano. En el miembro inferior es cintura pélvica, muslo, pierna y pie, ¿correcto? Entonces, como les comentaba, el miembro inferior tiene esos 4 segmentos, ¿verdad? Bien, 30 huesos. En la cintura pélvica hay un solo hueso, que es el que estamos viendo en la imagen. Un solo hueso. ¿Cómo se llama este hueso? El hueso completo, ¿cómo se llama? Ahí está el título. Coxal o ilíaco. Coxal o ilíaco. ¿Correcto? Ese es el hueso de la cintura pélvica. Luego, en el muslo hay un solo hueso. ¿Cuál es? El fémur. El fémur. ¿Correcto? En el muslo solamente hay un hueso, el famoso fémur. En la pierna hay 2 huesos. ¿Cuáles son? La tibia y el peroné. Peroné. El peroné también tiene un sinónimo clásico que se usa en la nomenclatura internacional. ¿Cuál es? Fíbula. Fíbula. Así que los términos como fibular es referente al peroné. Es equivalente a decir peroneo. Fíbula. ¿Correcto? Muy bien. Tibia y peroné o fíbula en la pierna. ¿Correcto? En la pierna. Y entonces, hasta el momento, ¿cuántos huesos van? Van 4, ¿no? En la cintura pélvica 1 solo, el coxal, en el muslo 1 solo, el fémur, en la pierna 2, tibia y peroné. Van 4 huesos. Entonces, ¿cuántos huesos hay en el pie? 26. Así como en la mano vimos 27 huesos, en el pie hay 26 huesos, un hueso menos. Un hueso menos. ¿Correcto? Pero el pie, así como recordamos la mano con sus 27 huesos en 3 regiones, ¿se acuerdan? Carpo, metacarpo y dedos. En el pie también los vamos a dividir en 3 segmentos. Tarso, metatarso y dedos. Dedos, o que también clínicamente a los dedos de los pies también se les llama ortejos. Ortejo, que es un término francés, pero clínicamente le llaman así, ortejos. Bien, a los dedos de los pies también se les llama ortejos, ¿correcto? Bien, son 26 huesos en el pie. 26 huesos en el pie. En el tarso vamos a tener 8 huesos, perdón, 7 huesos, 7 huesos. En el tarso, 7 huesos, que son huesos cortos. En el metatarso, 5, y en los dedos, 14 huesos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ese es más o menos para comparar el miembro inferior con el miembro superior. Correcto. Empezamos entonces. Algunos detalles importantes que quiero que sepan. Con respecto a la pierna es la región que se encuentra debajo de la rodilla, ¿no? Es decir, entre la cadera y la rodilla, eso no es pierna, eso es muslo. ¿Correcto? Entre la cadera y la rodilla, eso es muslo. Pierna es entre la rodilla y el tobillo, por debajo de la rodilla, mejor entender, entre la rodilla y el tobillo. En la pierna, la cara posterior de la pierna tiene un nombre. En anatomía se conoce como la pantorrilla con doble L, o también conocida como región sural. Región sural. La región sural, ¿correcto? O pantorrilla es la cara posterior de la pierna. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, no se puede borrar esto. Una más y me largo, porque yo no soy de bromas. Bien.
Entonces, esto está que falla. Bien. Esos son entonces los huesos, ¿correcto? Bien, empezamos con el primer hueso. Puedo borrar esto para poder señalar. Bien, el coxal, el hueso de la cintura pélvica, el coxal o ilíaco, ¿ok? El coxal o ilíaco es un hueso plano con forma cuadrilátera, ustedes lo ven en la imagen, tiene un borde superior, que acá lo vemos, este es el borde superior, este es el borde inferior, este es el borde anterior, y este de acá el borde posterior, ¿correcto? ¿Se entiende? Esos son los 4 bordes del coxal. 4 bordes, este de arriba, borde superior, este de adelante, borde anterior, este de abajo, borde inferior, y este de atrás, borde posterior. ¿Ya? Esos son los 4 bordes del coxal o ilíaco. Como pueden darse cuenta, el coxal está pintado de 3 colores. ¿Por qué? Porque originalmente este hueso se forma por la fusión de 3 huesos. ¿Correcto? 3 huesos, que ahí están escritos en la diapositiva. ¿Verdad? 3 huesos que están escritos ahí. ¿Cuáles son? El ilion, el isquion y el pubis. ¿Correcto? El ilion es esta parte superior y posterior. Este es el ilion. Superior y posterior, pintado ahí de amarillo. El isquion es este pintado de azul. Isquion es inferior y posterior, es decir, está abajo y atrás. Y finalmente el pubis, que es inferior y anterior, está debajo y adelante, ¿correcto? Estos 3 huesos se van a juntar o se van a fusionar los 3 en este punto que ven acá, en el fondo de esta cavidad. Esta cavidad se denomina el cótilo o acetábulo, ¿correcto? Esta cavidad que ven acá se llama cótilo o acetábulo, o cavidad cotiloidea, ahí lo he puesto castellanizado, cavidad cotiloidea o acetábulo, que es donde se va a articular la cabeza del fémur, ¿correcto? La cabeza del fémur, ¿se entiende? Bien, entonces, esto es la cavidad. Muy bien, en el fondo de esta cavidad se fusionan estos 3 huesecitos, ¿correcto? Muy bien, nada más. La osificación completa de todo el coxal, de todo el hueso, se da alrededor de los 20 años de edad, ¿ok? Muy bien. Precisamente, como les había dicho, este hueso tiene forma de un cuadrilátero, ya saben, los 4 bordes. Entonces, aparte de los 4 bordes, ¿qué va a tener? Pues va a tener acá una cara lateral o cara extrapélvica, así le llamo, extrapélvica, porque mira hacia afuera de la pelvis. Y en el otro lado, por supuesto, hay una cara medial o cara interna o cara intrapélvica, porque mira hacia el interior de la pelvis. ¿Correcto? Entonces, estamos viendo nosotros acá la cara externa, la cara lateral, la cara extrapélvica. En esta cara, ¿qué vemos? Lo primero que destacamos en esta región, lo primero que se destaca es esta cavidad. ¿Cómo se llama esta cavidad? Acetábulo o cótilo, ¿no? O cavidad cotiloidea. Perfecto. Entonces, esta es la cavidad cotiloidea o acetábulo. Tomando en cuenta esta, ya sabemos que aquí va articulada la cabeza ¿de quién? Del fémur. Perfecto. O sea que aquí se forma la articulación de la cadera. La articulación de la cadera anatómicamente se llama la articulación coxofemoral. Coxofemoral, porque es entre este hueso coxal y el fémur, pues. Ese es el nombre anatómico de la articulación de la cadera. Coxofemoral. Precisamente a nivel de esta cavidad que se llama acetábulo o cótilo. Entonces, si esta es la cavidad cotiloidea, esta región que está por encima, se va a llamar región supracotiloidea. Supracotiloidea. Y la región que está por abajo se llamará infracotiloidea. Así de simple, ¿correcto? Por encima se llama región supracotiloidea, por debajo se llama región infracotiloidea. ¿Correcto? Muy bien, bastante elemental. Perfecto. En la región supracotiloidea, ¿qué vemos? Vamos a ver acá la presencia de 3 líneas, ¿lo ven? 3 líneas. Estas son las llamadas líneas glúteas, líneas glúteas. Esta es la línea glútea inferior, esta es la línea glútea anterior y esta es la línea glútea posterior. Son 3 líneas glúteas, inferior, anterior y posterior, tal como las he mencionado ahí.
Entre estas tres líneas glúteas se forman las superficies glúteas. Las superficies glúteas, donde se van a insertar los tres músculos glúteos. Vale decir entonces, en cada glúteo, en cada nalga, tenemos tres músculos glúteos. ¿Correcto? De adelante para atrás, esta superficie de acá, entre la línea glútea inferior y anterior, acá se va a insertar el músculo glúteo menor. Entre la línea glútea anterior y la posterior, acá se va a insertar el músculo glúteo mediano o glúteo medio. Glúteo medio o glúteo mediano, como quieran decirlo, es igual. Y por último, detrás de la línea glútea posterior, acá se va a insertar el músculo glúteo mayor. El glúteo mayor. Entonces, son las superficies glúteas. Entre la inferior y la anterior, la superficie para el glúteo menor. Entre la anterior y la posterior, la superficie para el glúteo medio o mediano. Y por detrás de la línea glútea posterior, la superficie, el área para el glúteo mayor. ¿Ok? Entonces, por eso le llamo acá, esta es la zona de las superficies glúteas. Acá se van a insertar los tres músculos glúteos de cada lado. ¿Ok? Bien. Y por debajo de la cavidad cotiloidea, esta región de acá se llama la región infracotiloidea. ¿Correcto? En la región infracotiloidea destaca este famoso orificio, que ahí lo están viendo, ese orificio. ¿Correcto? Ese orificio, ¿cómo se llama? Se llama el agujero obturado. Agujero obturado. ¿Qué significa? Agujero tapado, cubierto. La palabra obturar, obturar es un verbo. Si buscan en cualquier diccionario, obturar es un verbo, significa tapar, cubrir, sellar algo. ¿Me dejo entender? Entonces, este agujero se llama agujero obturado, porque significa el agujero tapado, cubierto, sellado. La pregunta es, ¿y quién lo tapa? In vivo. In vivo, este agujero está tapado, cerrado por una membrana. La membrana se llama obturatriz. Membrana obturatriz. ¿Me dejo entender? Asimismo, por la cara externa de esta membrana y de este agujero, acá hay un músculo que tapa también al agujero, por acá por fuera. Ese es el músculo obturador externo. Obturador, porque es el que tapa. Obturado es al que lo tapan. Obturador es el que tapa. Castellano simple, ¿verdad? Entonces, obturador, músculo obturador, en este caso está por la cara externa. Por eso le pusimos el nombre de obturador externo. Y por el otro lado, por la cara interna, también habrá otro músculo, el obturador interno. Por el otro lado está, por la otra cara. O sea, tenemos dos músculos, uno por la cara externa, otro por la cara interna, tapando al agujero obturado. Por eso se le llaman los obturadores. Obturador externo, obturador interno. ¿Ok? Muy bien. Simple. Nada más. Perfecto. Y por último, vemos acá, bueno, el borde superior del coxal, este borde superior, este borde de acá arriba, este borde superior del coxal se denomina la famosa cresta ilíaca. La cresta ilíaca. Este borde superior del coxal o ilíaco. La cresta ilíaca. Y este borde inferior, miren, ve, este borde inferior, donde se junta el pubis con el isquion, ¿no? El pubis con el isquio, pues le pusimos el nombre de la rama isquiopubiana. Isquiopubiana, por obvias razones. Porque ahí se está juntando el isquion con el pubis. ¿Correcto? Isquiopubiana, que está debajo del agujero obturado. ¿Ok? Sumamente simple. Perfecto. Muy bien. Ah, esto es lo mismo, pero por dentro, por su cara interna, ¿ven? Aquí vemos el ilion por arriba, el isquion de azul y el pubis por debajo y por delante. Y aquí vemos por la cara interna, ¿no? Esta es la cara intrapélvica. La cara intrapélvica. En la cara intrapélvica o cara interna del coxal, ¿qué destaca? ¿Qué destaca en esta cara interna, en esta cara intrapélvica? Lo primero que destaca es este relieve, esta línea en alto relieve, que tiene mucha importancia en el capítulo de pelvis.
va a tener mucha importancia en obstetricia, esta línea. Esta línea se denomina la línea arqueada o línea innominada. Eso lo vamos a volver a ver en el capítulo de pelvis. Línea arqueada o innominada va a tener mucha relevancia en el manejo del parto. ¿Ya? Está en la cara intrapélvica. De esta línea arqueada hacia arriba, esta superficie que ven encima de la línea arqueada, se llama la fosa ilíaca. La fosa ilíaca. En esta superficie se inserta un músculo, el músculo ilíaco. El músculo ilíaco. Obviamente el músculo que se inserta en la fosa ilíaca se llama músculo ilíaco. Simplemente. Y por debajo también vemos aquel agujero obturado. Igualito. Por debajo vemos el agujero obturado. Igualito. Acá debe haber la membrana obturatriz. ¿Y cómo se llama el músculo que está acá, tapando el agujero obturado? Obturador, pero ahora interno, porque estamos por la cara interna. ¿Verdad? Simple. Muy bien. En la parte superior, encima del agujero obturado, ven acá que se forma un surco, como un canal. Estoy haciéndolo con una flecha. ¿Ven ahí? Aquí. Miren, este es el pubis, les cuento. Este es el pubis, ¿verdad? El pubis tiene tres partes. Esto se llama el cuerpo del pubis. Esta es su rama superior y esta es su rama inferior. El pubis tiene un cuerpo y dos ramas. ¿Correcto? Un cuerpo y dos ramas. Cuerpo del pubis, rama superior y rama inferior. ¿Cuál de las dos está formando la rama isquiopubiana? La rama inferior. Muy bien, esta de acá abajo. Esta es la que forma la rama isquiopubiana. La rama inferior del pubis con la rama del isquion. El isquion tiene una sola rama. Le decimos la rama del isquion. Entonces el cuerpo del isquion y esta es la rama del isquion. La rama del isquion se junta con la rama inferior del pubis para formar la rama isquiopubiana. ¿Me dejo entender? Muy bien. Aquí vemos nosotros la rama superior del pubis. Y debajo de esta rama superior del pubis, pero encima del agujero obturado, acá se forma un surco. ¿Lo ven o no? Un canal, un surco. Ese es el canal obturador. El canal obturador. Que está justo por encima del agujero obturado, debajo de la rama superior del pubis. Los libros clásicos le llamaban el canal subpubiano. Subpubiano. Pero ese nombre lleva error, porque piensan que está debajo del pubis. Entonces no es que esté debajo del pubis, está debajo de la rama superior del pubis. Por eso le cambiamos de nombre a canal obturador, porque ese canal está atravesando el agujero obturado. Está atravesando el agujero obturado, atravesando la membrana obturatriz. Y por este canal pasa un van, un paquete vasculonervioso. El van obturador. El van obturador. Que está formado, obviamente, por tres componentes. ¿Cuál será? El nervio obturador. La arteria, ¿cómo se llamará? Arteria es nombre de género femenino. Obturatriz, castellano simple. Y la vena obturatriz también. Usen el castellano. El nervio, palabra de género masculino, obturador. Ella, la arteria, palabra de género femenino, obturatriz. La vena, igual. ¿Correcto? El van, bueno, van es una palabra de género masculino, el van obturador. ¿Se entiende la idea? Muy bien. Pues este van, este paquete vasculonervioso va a cruzar, va a atravesar por este canal y se va a ir hacia el muslo. Hacia el muslo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto es lo que vemos en la cara interna del coxal. Muy bien. Ahora, el borde anterior. El borde anterior del coxal, ya sabemos dónde se ubica, está el borde anterior, bueno, como estamos viendo acá adentro, este es el borde anterior. Este es el borde anterior. En el borde anterior tenemos una serie de elementos anatómicos. Empezando desde arriba. Sabemos que esta es la cresta ilíaca, ¿verdad? Esta es la cresta ilíaca.
En el extremo anterior de la cresta ilíaca sobresale acá una puntita. Eso es la espina ilíaca anterosuperior. Si hay una espina ilíaca anterosuperior, tácitamente debe haber una anteroinferior. Debajo aparece la espina ilíaca anteroinferior. O sea, son las espinas ilíacas anteriores. Una anterosuperior y una anteroinferior. Más abajo aparece acá un relieve, ¿lo ven? Un relieve, que es donde se está juntando el ilion con el pubis. Como es un relieve, se llama la eminencia. La eminencia iliopubiana, porque ahí se junta el ilion con el pubis. Eminencia iliopubiana. Miren su sinónimo, ahí lo he puesto. Eminencia pectínea. Eminencia pectínea, también se le conoce. La eminencia iliopubiana, iliopúbica es lo mismo, o eminencia pectínea. Y por último, bueno, acá también hay un borde, miren este borde, el borde superior del pubis. Este borde superior del pubis se llama la línea pectínea. Línea pectínea. Y finalmente terminamos en este cachito que está acá, la espina o tubérculo del pubis. Entonces, en el borde anterior del coxal, de arriba hacia abajo, encontramos esos 5 componentes. La espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, la eminencia pectínea o iliopubiana, la línea pectínea y el tubérculo o espina del pubis. ¿Ya? Son los elementos que vemos de arriba hacia abajo, en estricto orden, en el borde anterior del coxal. Nada más. Pasamos ahora al borde posterior. Acá está el borde posterior. Está lleno de escotaduras, de muescas. Es un borde bastante accidentado, lleno de muescas, pero ese es el borde posterior. ¿Correcto? Muy bien. Ya vimos el borde anterior, ahora veamos el borde posterior. De la misma manera, así como hay espinas ilíacas anteriores, pues tácitamente deben haber posteriores. Por las puras no están los nombres. ¿Correcto? Tenemos la espina ilíaca posterosuperior. Y si hay una posterosuperior, reflejamente, debe haber una posteroinferior. ¿No? De manera subcortical, ya sin pensar, hasta soñando, uno se da cuenta. Espina ilíaca posterosuperior, espina ilíaca posteroinferior. ¿Correcto? Son las posteriores. Luego aparece esta escotadura. Debajo de la espina ilíaca posteroinferior aparece esta escotadura. Esta es la famosa escotadura ciática. Ciática mayor. Ciática mayor. Uno se hace la pregunta, ¿de dónde aparece este famoso nombre, ciático? ¿No? Famoso, por ejemplo, el nervio ciático, ¿no? Que hasta la gente normal lo conoce. La gente, bueno, nosotros no somos anormales, la gente común, la gente común conoce el nervio ciático. Por ejemplo. Entonces, ¿de dónde viene esta palabra ciático? Lo que pasa es que en el latín antiguo, el primer latín que derivaba del griego, no el latín romano, a este hueso coxal, la palabra coxa con X, la palabra coxa con X ya es latín posterior, ¿correcto? Latín posterior, cerca de la Edad Media. En cambio, la palabra en latín antiguo, este hueso se conocía como cia. Cia. Cia es lo mismo que coxal. Y cia en latín antiguo significaba cadera. Cadera. ¿Correcto? Una pequeña pincelada de historia. Entonces, de ahí viene, cia es lo mismo que coxal o ilíaco. Es como decir el nervio que sale de la cadera. Eso es lo que se decían. Entonces, bien, de ahí vienen términos como ciático. Esta escotadura es la escotadura ciática mayor. ¿Correcto? Debajo aparece esta espina, esta famosa espina, famosísima esta espina, famosa, muy importante en pelvis, muy importante en manejo de parto. Esta espina siempre la van a recordar, en obstetricia le van a enseñar, le han hablado bastante de esta espina. ¿Cómo se llama esta espina? La espina ciática. La espina ciática. O también, a ver, pregunta, ¿a cuál de los 3 huesos que conforman el coxal pertenece? ¿Al ilion, al isquion o al pubis? Por el color te das cuenta. Pertenece al isquion. La espina ciática pertenece al isquion. Por lo tanto, también se le llama espina isquiática. Es lo mismo.
La espina ciática es la espina isquiática. Ah, qué raro, no lo he puesto ahí. Ahí está, bueno, debió haber escrito. Espina ciática o isquiática. Es lo mismo. Algunos creen que son dos espinas diferentes. Por favor, pónganse a leer. ¿Ya? Y luego tenemos debajo la escotadura ciática menor. Y debajo aparece una gran tuberosidad acá. Una gran tuberosidad. Que es la que esta es la que soporta el peso cuando uno está sentado. En este momento todos nos encontramos sentados. Cuando uno está, incluso hasta pueden levantar los pies en el aire, ¿verdad? Y es porque el peso del cuerpo se apoya sobre esto. Esto es la famosa tuberosidad isquiática. Esta es la que soporta el peso cuando una persona está en posición sedante, o sea, sentado. ¿Ok? Esto reemplaza a los miembros inferiores. Por eso es gruesa. La tuberosidad isquiática es bastante notoria y en la práctica real uno lo ve. Bien, entonces, ya saben, ahí están los componentes del... Entonces, eso tiene que salir a la perfección. Esto, por favor, hasta un niño del colegio, hasta un chico reality de esta guerra me contesta. ¿Qué componentes vemos en el borde anterior del coxal? En el borde anterior del coxal tenemos la espina ilíaca anterior superior, la espina ilíaca anterior inferior, la eminencia iliopúbica o pectínea, la línea pectínea y el tubérculo o espina del pubis. Perfecto. Y en el borde posterior, en el borde posterior tenemos la espina ilíaca posterior superior, la espina ilíaca posterior inferior, la escotadura ciática mayor, la espina ciática o isquiática, la escotadura ciática menor y la tuberosidad isquiática. A la perfección, como si contaran del 1 al 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben contar? Ustedes saben esto. Es así de simple. Es así de fácil. Perfecto. Muy bien. Allá, viendo nosotros el borde posterior del coxal, miren ustedes, aquí está la escotadura ciática mayor, ¿verdad? La escotadura ciática mayor y aquí la escotadura ciática menor. Pero ustedes ven que del sacro, este es el sacro, del sacro vienen dos ligamentos. Dos ligamentos. Un ligamento viene del sacro y se está insertando ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el borde posterior, ¿ah? ¿Qué es esto? Lo acabo de decir. Es sobre lo que uno se sienta, pues. La tuberosidad isquiática. Esta es la tuberosidad isquiática. Y lo que está más arriba, este cachito, ¿qué era? La espina ciática o espina isquiática. ¿Correcto? La espina ciática o espina isquiática. Entonces estamos viendo que del sacro vienen dos ligamentos. Uno viene del sacro a la tuberosidad isquiática. Su nombre, sacro tuberoso. Sacro tuberoso. Sacro tuberoso. Porque viene el sacro a la tuberosidad isquiática. Su nombre clásico, los maestros clásicos usan un término antiguo. Se llamaba el ligamento sacrociático mayor. Sacrociático mayor. ¿Correcto? Desde hace 30 años que se llama sacrotuberoso, por si acaso. ¿Ya? Un tercio de siglo para actualizarse. Entonces, sacrotuberoso. ¿Ya? Y el que viene a la espina ciática, hay otro que viene a la espina ciática, ¿se dan cuenta? ¿Cómo se llamará? Sacroespinoso. Sacroespinoso. Si el sacrotuberoso otrora era el sacrociático mayor, el sacroespinoso en dichas épocas era el sacrociático menor. ¿Correcto? Entonces, antiguamente se decía los ligamentos sacrociáticos, así le decían, el mayor y el menor. ¿Correcto? Hace 30 años, vean los libros, ahí están las ediciones, a mí no me crean, ahora se llama sacrotuberoso y sacroespinoso. Sacrotuberoso el que va a la tuberosidad isquiática y sacroespinoso el que va a la espina ciática. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la presencia de estos dos ligamentos, convierten a las escotaduras ciáticas, ahora ya no es en agujeros. Ahora se llaman los agujeros ciáticos. ¿Correcto? Los agujeros ciáticos. Obviamente este será el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. ¿Verdad? O sea, la escotadura ciática mayor con los dos ligamentos forma el agujero ciático mayor y la menor igual. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. He puesto ahí los elementos que atraviesan por ahí. Vamos a ver.
Ah, no lo he puesto, ya lo dicto. Lo dicto entonces. ¿Correcto? El que sabe cantar, canta a capela si es necesario. ¿Qué elementos atraviesan? Esta es una pregunta clásica. Ya en las cátedras de anatomía. Siempre preguntamos esto. A mis niños de Cayetano siempre les pregunto, ¿qué agujeros pasan por el agujero, qué elementos pasan por el agujero séptico mayor? Entonces, tienen que saber a la perfección. ¿Qué elementos atraviesan por el agujero ciático mayor? Se los dicto, ¿ya? Uno, primero, un músculo. El famoso músculo piriforme. Piriforme. Dos, un vano. El vano glúteo superior. El vano glúteo superior. Tres, el nervio ciático. ¿Correcto? Cuatro, el vano glúteo inferior. Glúteo inferior. Cinco, el nervio femoral cutáneo. Femoral cutáneo posterior. Y seis, otro vano. Ya, para no complicarles la vida, ahí lo voy a dejar. Pues son como 10 elementos, pero esto es lo más básico, esto es lo que está un niño de colegio sabe. Van pudendo interno. Van pudendo interno. ¿Ya? ¿Qué elementos pasan o atraviesan por el agujero ciático mayor? A la perfección, doctor, ¿ya? Músculo piriforme, van glúteo superior, nervio ciático, van glúteo inferior, nervio femoral cutáneo posterior y van pudendo interno. ¿Ya? Así de simple. La anatomía debe ser de dominio absoluto de ustedes. ¿Ok? Perfecto. Entonces son los elementos que atraviesan. Un músculo, 3 van y 2 nervios independientes. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ahora, por el agujero ciático menor, que es más chiquito, atraviesan menos elementos nada más. Ahora, por el agujero ciático menor, ¿qué elementos atraviesan? Otro músculo. El músculo obturador interno. Obturador, y como ese estaba adentro, ¿se acuerdan? El obturador interno estaba por la cara interna del agujero obturado, ¿verdad? Este músculo, para poder llegar a la cadera, tiene que salir de la pelvis. Para poder llegar a la cadera, tiene que salir y sale cruzando este agujero. Atraviesa el agujero ciático menor. Entonces, el músculo que atraviesa el agujero ciático menor, músculo obturador interno. Y también el otro componente que pasa por este agujero es el vano pudendo interno. ¿Correcto? O sea, que hay un elemento que atraviesa los dos agujeros. ¿Cuál es el componente que atraviesa los dos agujeros? El vano pudendo interno. Este van es bastante curioso. En pelvis tiene mucha importancia. Este van pudendo interno sale por el agujero ciático mayor, acá lo voy a graficar, cruza la espina ciática y se mete por el agujero ciático menor, así ven. ¿Se dan cuenta? ¿Ven acá el garabato? Entonces, el van pudendo interno cruza la escotadura ciática mayor, rodea a la espina ciática y se mete por el agujero ciático menor. Ese es un clásico de clásicos, ¿eh? Nunca lo olvido, ¿ya? Perfecto. Por lo tanto, en obstetricia, si yo quiero colocar anestesia al nervio pudendo, ¿cuál va a ser mi reparo óseo? ¿Qué debo palpar para colocar la anestesia? La espina ciática. Pregunta típica del examen de obstetricia. Reparo óseo para bloqueo anestésico de nervio pudendo. La espina ciática o espina isquiana. Extremadamente simple esa pregunta. ¿Correcto? Muy bien. Ya está, esos son los componentes que atraviesan. ¿Ya, chicos? Muy bien, tienen entonces. Y ahora sí pasamos al hueso del muslo, el fémur. Es bastante parecido al húmero, pero más simple. El fémur, para empezar, es el hueso más largo, más grande y más pesado del cuerpo humano. El hueso más largo, más grande y más pesado del cuerpo humano. ¿Cuánto mide? Bueno, las tallas son variables, ¿no? Pero hay un porcentaje. El fémur mide el 25% de la talla corporal, casi de manera altamente precisa. Mide el 25 por la cuarta parte de la talla corporal. ¿Correcto? Así que si tú eres médico forense o antropólogo forense,
y por ahí en uno de tus periplos te encuentras un fémur por ahí, agarras el fémur, lo mides de extremo a extremo, multiplicas por 4 y ya sabes cuánto medía el dueño de ese fémur. Extraña médica, sale en Discovery Channel, criminalística. ¿Estamos de acuerdo? Pues simple. ¿Cómo lo hizo? Tenemos poderes. Entonces, ya saben, simplemente mires, ¿ya? Entonces, el fémur mide el 25% de la talla corporal, chicos, no lo olviden. Es el hueso más largo, más grande y más pesado del cuerpo humano. Como todo hueso largo tiene un extremo superior, una extremidad o epífisis superior, tiene una extremidad o epífisis inferior y, por supuesto, tiene una diáfisis. Una diáfisis, un cuerpo, ¿verdad? En su extremidad, en su epífisis superior, ¿qué vemos? 1, la cabeza del fémur. 2, el cuello femoral. Y 3, las tuberosidades. Esta de acá se llama el trocánter mayor. Trocánter mayor, ahí está escrito. Y la otra, el trocánter menor. ¿Se dan cuenta? Es más sencillo que el húmero. En el húmero hablábamos de cuello anatómico y cuello quirúrgico, ¿se acuerdan? Aquí solamente hay un solo cuello, nada más. El cuello femoral. El cuello del fémur, nada más. Bastante simple. ¿Verdad? Bien, con respecto a la cabeza del fémur, ustedes recuerdan que la cabeza del húmero era de la forma de 1/3 de una esfera. La cabeza del húmero, lo dije. En el fémur es una esfera más completa, 2/3 de una esfera. La cabeza del fémur es una esfera más completa, es más grande. 2/3 de una esfera, es más completa. La otra diferencia, y creo que no sé si lo dije o no, en el húmero, la cabeza del húmero, una pregunta que yo le hago siempre, sobre todo en emergencia, cuando van a hacer reducciones de luxaciones, ¿cuál es la orientación anatómica de la cabeza del húmero? ¿Hacia dónde está orientada? ¿Y la del fémur? La cabeza del húmero normalmente está orientada hacia adentro, hacia arriba y hacia atrás. ¿Correcto? La orientación de la cabeza del húmero es hacia adentro, hacia arriba y hacia atrás. Y la del fémur es al revés. Hacia adentro, hacia arriba, pero hacia adelante. Hacia adelante. ¿Correcto? Entonces, esa es la diferencia. Por eso cuando reduzcan luxaciones de hombro o cadera, tienen que tomar en cuenta esos parámetros. ¿Correcto? Muy bien. Ya saben, eso es la cabeza del fémur. En cuanto al cuello, el cuello del fémur es largo, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta? A diferencia del cuello del húmero, este es un cuello particularmente largo que llega a medir 3 a 4 centímetros. ¿Correcto? Y a veces se fractura, pues. En traumatismos violentos de alta energía, se fractura. Cuando ustedes escuchen hablar a un paciente con fractura de cadera, pues lo más probable es que tenga fractura del cuello femoral. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Y luego tenemos las tuberosidades. Un detalle, perdón, que me estaba olvidando. Este cuello femoral forma junto con la diáfisis un famoso ángulo. Un famoso ángulo. ¿Ya? El cuello femoral con la diáfisis forma un famoso ángulo, que se denomina el ángulo cérvico-diaficiario. Cérvico-diaficiario. Cérvico viene de cuello. Cérvico-diaficiario. O también conocido como el ángulo de Fick. Ángulo de Fick. ¿Ya? Es el ángulo más básico que deben conocer, porque hay ángulos en los 3 ejes de coordenadas, pero el más básico que quiero que nunca olviden es el ángulo de Fick, porque se ve claramente en las radiografías frontales. El ángulo de Fick o ángulo cérvico-diaficiario, cuyo valor normal es variable de acuerdo a las razas. De acuerdo a las razas es variable este ángulo, pero haciendo un promedio, ¿correcto? El ángulo de Fick mide entre 125 a 130 grados. Ese es su valor normal. ¿Me dejo entender? Ese es su valor normal. ¿Ya? No lo olviden. Eso es lo fundamental. Perfecto. Y luego, debajo de este cuello, vamos a tener las tuberosidades. ¿Cómo se llamaba esta? La tuberosidad mayor o trocánter mayor. Y esta, la tuberosidad menor o trocánter menor. ¿Correcto? Bien. ¿Para qué sirven? Son semejantes al troquíter y al troquín. ¿Se acuerdan? En el húmero. Aquí es trocánter mayor, trocánter menor. ¿Para qué servirán?
para inserciones de músculos. Muy bien. En el trocánter mayor se van a insertar 8 músculos. 8 músculos que se denominan en grupo, se les llama los músculos pelvitrocanterios. La famosa familia de los pelvitrocanterios. ¿Por qué se llaman así? Porque vienen de la pelvis y todos van al trocánter mayor. ¿Correcto? Esa es la famosa familia de los pelvitrocanterios. ¿Y cuáles son? Son 8, te los dicto, por supuesto, obviamente. Acá yo no dejo con dudas a nadie. Tienen que saber todo. Son 8. ¿Cuáles son los 8 pelvitrocanterios? Muy fácil. ¿Con quién empezamos? Empezamos con el glúteo menor. El glúteo menor. 2. El glúteo mediano. El glúteo mediano. 3. El piriforme. El piriforme. 4. El gémino. Gémino superior. Gémino superior. ¿Correcto? 5. El obturador. Obturador interno. Obturador interno. 6. Espérense, ¿me estoy olvidando alguno? A ver, vamos a ver, creo que no. Obturador interno. 6. Gémino inferior. Gémino inferior. ¿Correcto? En ese orden, ¿ah? Por eso lo estoy diciendo en ese orden. Yo me estoy imaginando la estructura en músculos. ¿Correcto? En ese orden va. Van 6. Ah, sí. 7. Vamos a ver al cuadrado femoral. Cuadrado femoral. Muy bien, creí que me estaba olvidando. Está bien. Muy bien. Muy informado. Y por último, el obturador externo. Externo. En eso, son 8, ¿no? Perfecto. Ahí está. Vamos bien. ¿Correcto? Esos son los pelvitrocanterios. Pregunta, ¿está el glúteo mayor ahí? No, ¿verdad? Es un clásico de clásicos, ¿eh? Siempre preguntaban los maestros clásicos, ¿cuáles son músculos que se insertan en el trocánter mayor, excepto? Y el excepto siempre es el glúteo mayor. El glúteo mayor no va al trocánter mayor. Se va a insertar más abajo. ¿Correcto? Esos son los pelvitrocanterios. ¿A quiénes tenemos? Al glúteo mediano, al glúteo menor. ¿Correcto? El piriforme, los 2 géminos, los 2 obturadores y el cuadrado femoral. Así de fácil. Eso es en términos prácticos, pero acá se los estoy señalando en orden, cómo los van a ver en la práctica. ¿Correcto? Ahora, un detalle más. Si tú juntas los 2 géminos con el obturador interno, juntas a estos 3, los 2 géminos con el obturador interno, que se encuentra entre los 2, estos van a formar lo que se llama actualmente en anatomía funcional el tríceps femoral. El tríceps femoral. Ahora, se han acostumbrado los anatomistas clásicos, se han acostumbrado a usar una palabra como si fuera sinónimo de femoral, pero en su origen no lo es. Pero ya no voy a rayarnos. Plural. Ustedes van a ver que en los libros clásicos usan plural como si fuera femoral. Los libros, sobre todo de origen francés, usan plural. Y tanto lo usan que el estudiante llega a pensar que plural es lo mismo que femoral. Y si me voy a la etimología estricta me doy cuenta que no es así. Pero en fin, para términos prácticos úsenlo como sinónimos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tríceps femoral, tríceps plural. ¿Quiénes forman el tríceps femoral o tríceps plural? Pues los 2 géminos con el obturador interno en el centro. ¿Ya? ¿Saben qué significa la palabra gémino? Gemelo. Gémino en latín. Gemelo en latín, gemelo. Los géminos o los gemelos. Estos son los gemelitos de la región glútea. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? Muy bien. No lo olviden. Perfecto. Eso es entonces los músculos que se insertan ¿dónde? En el trocánter mayor. ¿Ya? En el trocánter mayor. En el trocánter menor también se insertará. En el trocánter menor se inserta un solo tendón, o sea, se van a insertar 2 músculos. En el trocánter menor acá, se van a insertar 2 músculos que forman un solo tendón. ¿Cuáles son los 2 músculos? Los 2 músculos van a ser el psoas, miren cómo se escribe, ¿eh? Como si fuera psicólogo, ¿no? Psicólogo, PS, psoas mayor y el músculo ilíaco.
ilíaco, son dos músculos. Pero estos dos músculos van a juntarse en un solo tendón. Van a formar un tendón común. Y a ese tendón se le llama clásicamente el tendón del psoas ilíaco. Por eso dicen, ¿quién se inserta en el trocánter menor? El psoas ilíaco. Como si fuera un solo músculo. No, es un tendón de dos músculos. ¿Me dejo entender? O también le llaman el iliopsoas. El tendón del iliopsoas. Es el tendón común que forman esos dos músculos. ¿Correcto? El psoas mayor es un músculo que viene de la columna lumbar, de las vértebras lumbares. Mientras que el ilíaco es un músculo que viene de la fosa ilíaca. ¿Se acuerdan que eso lo hemos visto? Muy bien. Perfecto. Nada más. Eso es lo principal. ¿Ya? Lo principal.